Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. He peleado la buena batalla. He alcanzado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no es algo individual, sino que es a nivel colectivo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bestialidad de verso, ¿verdad? Amén. Mire, se cree, hermano Molina, que esta carta de Segunda de Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de ser ejecutado, aproximadamente en el 67 después de Cristo. ¿Quién no conoce la vida del apóstol Pablo? Si prácticamente el 70% del Nuevo Testamento lo escribe él. Tal vida impecable llevó este hombre, hermanos míos, que puede decir frases, hermanos míos, increíbles, como en Primera de Corintios, hermanos míos, cuando dice en capítulo 11, verso 11, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Qué impecabilidad, ¿verdad? ¿Podremos decir nosotros lo mismo? Podemos decir a nuestros vecinos, sean imitadores de nosotros. Donde trabajamos, ser imitadores de nosotros. Cuando estamos en la calle, podemos decir a este mundo, sed imitadores nuestros. Dijo frases, hermanos míos, que si en aquellos días existiera Facebook, saldría su cara como la de Spurgeon y diría, sé vivir humildemente y tener abundancia, porque, aleluya, todo lo puedo en Cristo. ¿Verdad? Parecen frases hechas. No, hermanos míos, son versos de la palabra del Señor, inspirados por el Señor. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Es encargado, hermanos míos, inspirado por el Espíritu Santo, para ministrar prácticamente la doctrina de la Iglesia. Fíjense qué alto, ¿verdad? ¿Ven? Un hombre muy apartado, uno de los mayores propulsores a la hora de predicar, un gran predicador, uno de los mejores predicadores, hermanos míos. Hablando de dones, en dicha carta Milton dice como el que más. Predicó de tal manera, no se cansó, hermanos míos, de predicar, que llega un momento en una de sus cartas y dice, ya no me queda más sitios donde predicar. He predicado a diestro y siniestro, he predicado por toda Asia. Aleluya. En 2 de Corintios nos dice que este hombre ha visto cosas que al hombre no le es dado a conocer. Increíble, ¿verdad? En este mundo tan corrompido, tan egoísta, hermanos míos, nos explicó en Corintios capítulo 13 el amor. ¿Lo recordáis? El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso. Nos explicó que el amor no era algo, sino que el amor era alguien. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Y en cuanto a su vivencia, parece que lo hizo todo perfecto y que todo era agradable, pero no, hermanos míos. Si usted ha sufrido y si usted está sufriendo, quiero que me acompañen, hermanos míos, a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 22. Si no lo quieren buscar, está escrito en el PowerPoint. Creo que no ha quedado bien. Amén. Pero fíjense cómo es su vida también. En su vida también hay sufrimiento. Y si usted está sufriendo, le invito a que también sea imitador suyo. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviéramos locos, hablo, yo más. Y ahora fíjense, empieza a decir cómo fue su vida. En trabajos más abundantes. O sea, fue un hombre trabajador. Recuerdo que para la iglesia de Corintios estuvo trabajando haciendo campañas. ¿Lo recordáis? Amén. Estáis tranquilos,
que el Señor nos va a abrazar. Dice, en azotes sin número. Había perdido la cuenta de cuántas veces le habían azotado. Por eso, si usted se está sintiendo mal o está siendo injustamente maltratado, quiero que se asimile a él. En azotes sin número. En cárceles más. ¿Usted ha estado alguna vez en alguna cárcel? Y habrá aquí hermanos que sí han estado en alguna cárcel. Pero la pregunta es, ¿por amor al Señor has estado en una cárcel? ¿Has recibido azotes? Puede que sí, pero por amor al Señor. Dice, en peligro de muerte, dice, muchas veces. Dice, de los judíos, de los míos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Lo que recibió el Señor una vez, Él lo recibió 5 veces. Dice, 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. En el capítulo 14 de Hechos, recuerdo que le apedrean en un lugar y termina dándole el golpe de gracia. ¿Saben qué es el golpe de gracia? Coger una losa, porque ya le daban por muerto, coger una piedra gigante y tirársela en todos los sesos. Esto es lo que sufría el apóstol Pablo. 3 veces he padecido náufrago. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, muchas veces. Dice el verso 26, la segunda parte, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro de los desiertos, peligro del mar, peligro entre los falsos hermanos. Dice, en el trabajo y fatiga y muchos desvelos y hambre y sed, hermanos míos, en muchos ayunos. No es que apartaba un momento para el Señor para dejar de comer, para hacer un ayuno. No. Tenía necesidades. Bien, dice el verso 28, y esto me conmovía mucho, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se hace tropezar y yo no me indigno? Amén. Fíjense, el verso 32, y vamos a dejarlo. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Querían matarle. O sea, si usted se está sintiendo mal, cuando se compara con la vida del apóstol Pablo, queda ridícula su queja. Esto es sufrir por el Evangelio. Un hombre que el Señor ha usado, que es punta de lanza, un hombre que para mí es uno de los referentes en la carne. Primero el Señor, por supuesto, pero créanse lo que me gustaría pasar horas hablando con el apóstol Pablo. Amén. ¿No tienen ese deseo? Amén. Amén. El mejor de los apóstoles. Aleluya. Hermanos míos, ¿cómo trataríamos a este hombre en los días de hoy? Seguramente sería despreciado. Amén. Fue un buen amigo. Y me dolía mucho cómo este hombre, siendo tan del Señor, deme tiempo, que esto es introducción, cómo siendo tan del Señor, cómo ha sufrido tanto. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué le han pagado tantos males si él ha hecho tanto bien? Y así se titula la predicación, bien por mal. Amén. Si le tendríamos en los días de hoy, estoy seguro que yo le llevaría a mi casa, no sé usted, le llevaría a mi casa a David, le dejaría mi cama, escucharía sus sermones. Y no es idolatría, hermanos míos, sino es ver al Señor reflejado en él. Amén. Seguramente yo sería el que pondría el agua en el púlpito, apuntaría sus palabras, imitaría seguramente su peinado, aunque me parece que era algo así bajito y calvo. Aleluya. Le limpiaría el polvo de sus pies. Seguramente le dejaría mi cama. Amén. Haría muchas cosas por él, hermanos míos. ¿Por qué? Porque tenemos que agradecer a hermanos y a hermanas que han dado su vida por el Evangelio. Tenemos que valorar a aquellas personas, hermanos míos, que nos han predicado el Evangelio. Y yo me
meditaba Luis y decía, este hombre que ha sufrido tanto por el Evangelio, que ha dado su vida por el Evangelio, merecía otra cosa. Y parece que Pablo, voy a entrar en el mensaje, parece que Pablo cuando dice he peleado la carrera, he peleado la batalla, he alcanzado la carrera, he guardado la fe, parece que nos está diciendo estos versos, hermanos míos, ya como jubilado, como que está en Genesaret, ciudad de vacaciones, con un mojito y dándonos instrucciones desde la playa. Parece que suena así, ¿verdad? He alcanzado, he corrido, he hecho... Pero este hombre, hermanos míos, que ha sido tan usado, quiero, hermanos míos, que contemplen, hermanos míos, desde dónde está escribiendo estos versos. Que parece que es algo, hermanos míos, donde está él disfrutando ya jubilado. Él, hermanos míos, está en una cárcel fría en Roma. Pero, hermanos míos, no de cualquier manera. En una cárcel que seguramente todos los residuos del pis y de todo caían en su celda. En una cárcel fría seguramente. Y no, hermanos míos, de cualquier manera, vuelvo a repetir, sino que dice el verso 6 de 2 de Timoteo capítulo 4, que dice que estaba esperando para ser sacrificado. El tiempo de mi partida se ha acercado. Estas palabras, hermanos míos, nos las escribe un hombre, hermanos míos, que está esperando ser ejecutado, degollado. Gloria tenga el nombre del Señor. Y este hombre que tendríamos que tratarle, que tendríamos que tenerle en unas condiciones buenas, porque, hermanos míos, se lo merece. Ha sufrido por el Evangelio. Sus últimos días son increíbles. Son muy dolorosos, hermanos míos. Parece que está escribiendo, hermanos míos, desde un complejo y está a gusto, pero no. Está escribiendo en una cárcel fría. Amén. Y aquel que es digno, según la Escritura, de ser imitado, quiero que me acompañen al versículo 9 de 2 de Timoteo capítulo 4, para que vean cómo son sus últimos días de vida. ¿Están aquí? Amén. Aquel que es digno, hermanos míos, aquel que es digno de imitar, mire cómo va a morir. Dice así, cuando escribe la carta a Timoteo, al joven Timoteo, dice, procurad venir pronto a verme. ¿Por qué? Fíjense cómo termina su vida. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónicas. Dice el verso 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque él me es útil en el ministerio. Sus últimos días de vida y pensando en el ministerio todavía. Cualquiera de nosotros que estábamos aquí sufriendo esa situación renegaríamos y levantaríamos quejas, ¿verdad? Dice el verso 12, a Tíquico lo envié a Éfeso, y este verso me rompió el corazón. Verso 13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Policarpo. En sus últimos días de vida, Pablo tendría frío. Aleluya. Fíjense, el verso 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Dice el verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. En sus últimos días de vida, ninguno estuvo a su lado. Y el verso 17 dice, pero el Señor estuvo conmigo. Amén. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Y yo meditaba cuando leí estos versos, Milton decía, qué injusto que un hombre que viva para el Señor sufra tanto. Y meditaba y buscaba al Señor y le decía, ¿por qué los hombres de Dios tienen que sufrir? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué debemos de sufrir? ¿Por qué si damos bien, por qué recibimos mal? Quiero que se metan, aleluya, en la administración. ¿Cuántas veces, hermanos míos, hicimos el bien
y fuimos correspondidos con un mal. ¿Cuántas veces, hermanos míos, en vez de recibir aplausos, recibimos guillotinas, como el apóstol Pablo? ¿Cuántas veces estuvimos al lado de personas y luego tuvimos como herencia soledad? Yo lo he vivido, hermanos míos. ¿Quién extendió su mano a alguien necesitado y salió herido? ¿Quién de los que estamos aquí? ¿Quién ayudó y luego fue criticado? ¿Quién predicó del Señor y fue abucheado? ¿Quién dio un abrazo y recibió como recompensa una afrenta? Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Quién ha recibido deudas en la carne, aún siendo fiel en la ofrenda y en los diezmos? ¿Quién ha dado ayuda y ha recibido heridas? Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Y quién, como el apóstol Pablo, predicando el Evangelio en todos los sitios, recibió como herencia soledad? Así de veces, hermanos míos. ¿Quién ha querido sanar una herida y ha salido herido? Muchas veces. Y quiero, hermanos míos, entrar en el mensaje, que la voz de la experiencia nos hable. Si vamos a Moisés, diría: pastor, tienes razón. Yo dejé el palacio, dejé las comodidades para servir a un pueblo rebelde que constantemente me criticaba. Si dejamos hablar al rey David, diría: bueno, yo maté al gigante, tocaba un arpa para que el rey Saúl se aliviara en su dificultad que tenía. ¿Y saben lo que recibía? Golpes de una lanza afilada contra mi vida. No sé, hermanos míos, podríamos hablar de Micaías y podría decir: sí, me pagaban mi bien por un mal. Yo predicaba la palabra del Señor, profetizaba lo que me decía el Señor, y en vez de sentarme a la mesa del rey, me mandaban a la cárcel. También podía hablar el profeta Jeremías, ¿verdad? Diciendo: yo solamente obedecí a la voz del Señor, y en los lugares donde debían de estar los malhechores, ahí me tenían. La voz de la experiencia, hermanos míos, nos habla. No sé, si le preguntamos a Filemón, al pastor, diría: sí, yo ayudé a un tal Onésimo, y en vez de ser correspondido, ¿qué le pasó? Me robó todo lo que tenía. La voz de la experiencia habla, aleluya. Podría decir: sané enfermos, hice milagros. No sé, si hablamos al Señor, podría decirnos con una sonrisa, dice: yo vine a dar mi vida por ellos, y ellos me aborrecieron. Aleluya. Resucité a muertos, di vista a los ciegos. Aleluya. Y quiero, hermanos míos, que entiendan esto con dolor. ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué recibimos dolor los cristianos? ¿Por qué somos correspondidos de esta manera? Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué tenemos que tener este sufrimiento? ¿Por qué cuando hacemos un bien nos pagan con un mal? ¿Por qué? Y fue cuando medité en el Señor. Voy a terminar pronto. Medité en el Señor: Señor, ¿por qué pasa esto? Y la voz de la experiencia volvió a hablar. Moisés dijo: bueno, yo quise ayudar a mi pueblo, pero no te olvides, Moisés, que también dudé, golpeé a la roca, utilicé la violencia. David también me podría hablar y me podría decir: bueno, aunque yo también en un tiempo maté al gigante, en otro tiempo, cuando los reyes tenían que salir a la batalla, me quedé en palacio y codicié a Betsabé. Y podíamos mencionar muchos. Y entendí algo. ¿Saben qué? Que a veces ponemos en balanza las cosas terrenales
y dejamos a un lado las cosas espirituales. ¿Y qué quieres decirme, pastor? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar con todo esto? Es fácil, hermanos míos. Todo se empieza a distorsionar cuando crees que mereces todo. Cuando crees que la mujer que tienes a tu lado no está a la altura. Cuando crees que la iglesia que tienes es pequeña. Y esto me ministraba el Señor, hermanos míos. Que la pregunta debe de cambiar de por qué recibimos dolor. Debe de cambiar es, con lo mal que yo hago, ¿cómo puedo tener una iglesia vivida? Con lo indigno que yo soy, ¿cómo puedo tener una mujer o un marido? A veces nos quejamos de los hijos. ¡Ay, mi hijo tal! Mira el de fulanita, que bien se porta. Hermanos míos, cuando entendemos que todo, escuche bien, ese broche el mensaje, que todo lo recibimos por su infinita misericordia y por gracia, hermanos míos, la balanza, hermanos míos, apunta hacia el otro lado. Porque usted, recíbalo de parte del Señor, usted se podrá quejar, hermanos míos, cuando cree que todo lo vale. Pero la Escritura es muy clara, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Todos a una nos descarriamos. Por eso, hermanos míos, el apóstol Pablo, cuando yo meditaba en la palabra y le decía, ¿cómo no te quejas? ¿Cómo no te quejas? Y era correspondido con esto. Como dice el verso, creo que es el 17. Amén. Creo que es el 17, dice, porque Dios estuvo conmigo. Hermanos míos, a veces no nos basta con el Señor. A veces somos tan idólatras que queremos más, hermanos míos, de lo que nos da el Señor. Y la pregunta que debemos de pensar es, ¿usted cree que merece más? ¿O no le basta con el Señor? ¿Le basta con el Señor? El apóstol Pablo dice, y el Señor estuvo conmigo. Y con eso le bastaba. Tal le bastaba, hermanos míos, que termina glorificando el nombre del Señor. Y esto me hace trizas la cabeza, porque a veces yo soy tan niño que por cualquier problema quiero tirar la toalla, que en un momento específico digo, ay Señor, y levanto mi puño al cielo y empiezo a quejarme. Hermanos míos, cuando perdemos de vista la misericordia y la gracia del Señor, empezamos a quejarnos. Cuando perdemos de vista lo que el Señor ha hecho por nosotros, empieza nuestra queja, nuestra vida, y nos desviamos, Ronnie. Empezamos a pensar de que necesitábamos algo mejor, necesitamos una iglesia mejor, necesitamos un pastor mejor. Cuando entendamos, hermanos míos, que todo lo que tenemos lo recibimos por su infinita misericordia. Y cuando entendamos esto, estaremos contentos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Estaremos contentos con lo que Dios nos da, porque realmente no merecemos nada. Dice el verso 17, fíjense, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Aleluya. El Señor nos libra. Tiene misericordia. Gloria tenga el nombre del Señor. Que Cristo esté a tu lado ya es más que suficiente. Aleluya. Que Cristo esté a tu lado ya es más que suficiente para decir, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos tienen una queja? Creo que el Señor hoy quita la queja para que pongas adoración en tu boca. Amén. Para que adores en medio de la dificultad y puedas contemplar al Señor. Puedas contemplar lo que ha hecho por tu vida. Aleluya. Por eso, hermanos míos, les invito a que tengan este mensaje. Es sencillísimo, hermanos míos. Y lo he meditado mucho en predicarlo, porque vienen personas nuevas
Y esto tiene que ser, hermanos míos, escrito a fuego a nuestro corazón. Que si hoy podemos respirar es por su infinita misericordia. Amén. Que a veces miramos al lado y queremos obtener lo de otro. Y hermanos míos, al final nos va a tener que decir el Señor, como le dijo el apóstol Pablo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Cuando hemos entendido que todo lo que recibimos es por misericordia y por su gracia, hay contentamiento en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que el Señor ya nos ha dado bastante? Amén. No, es que necesito una casa mejor. Dale gracias al Señor por tener un techo donde vivir. Aleluya. Medítenlo, por favor. Sé que es una administración sencilla, súper sencilla. Aleluya. Pero que siempre esté en nosotros su gracia y su misericordia. Pongámonos de pie. Ya tengan el Señor. Me gustaría, aleluya, que todos, aleluya, pudiéramos acabar nuestra vida, nuestros últimos días, como lo acabó el apóstol Pablo, diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Ojalá cada uno de los que estemos aquí lleguemos al final de nuestra trayectoria en esta vida, en esta tierra, diciendo esas palabras: he guardado mi fe. ¿Oramos?